Buenas noches, amados hermanos en Cristo. Dios los bendiga. Mi nombre es Raúl Ibáñez, José Raúl Ibáñez Méndez. Soy miembro de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey y la dirección de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey está en Aramberry, Cruz con Guerrero, a espaldas del Mercado Juárez. Esta noche me gustaría compartir con ustedes un pasaje, una porción de la Biblia que yo lo titulé La guerra espiritual del creyente. Y como base usé el libro de Efesios 6, 12 y 13. En el libro de Efesios 6, 12 y 13 dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Así nos lo dice la palabra de Dios en la Biblia. Pero antes de continuar, me gustaría hacer una oración, ponernos en las manos de Dios, que sea el Señor quien me dirija. Bendito Padre Celestial, Señor, que eres Dios, esta noche venimos delante de ti, Señor, pidiendo tu dirección, tu guía, Padre Santo. Yo te pido, Dios mío, que tú me uses, Señor. Abre mi mente, Señor, mi entendimiento, porque tú sabes, Señor, que soy de labios torpes, Dios mío, pero yo sé que en tus benditas manos, Señor, lo podré hacer, Señor. Padre Santo, yo te pido por aquellas personas que nos están viendo a través de las redes digitales, Señor, que Padre Santo, tú hables a sus corazones, Señor. ¿Qué es lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra, Señor? Si estamos atravesando situaciones difíciles en cuestión de una guerra espiritual en que la carne quiere hacer una cosa, pero el Espíritu quiere hacer otra, Señor, te pido que tú nos lleves de tu mano. Padre bendito, yo te pido todo esto con el perdón de mis pecados. En nombre de nuestro Señor Jesús, tu amado Hijo. Amén. Bien, yo como introducción usé la autoridad de Dios para reprender al diablo. Nos muestra que la victoria en la guerra espiritual depende de la fuerza divina de Dios y no de nosotros. Pablo en esta carta anima y exhorta a los efesios y a los creyentes en general a los, que los verdaderos adversarios no son las personas con las que se enfrentan, sino con las fuerzas espirituales malignas. Así como los militares son entrenados para poder estar listos para ir a la batalla, el apóstol Pablo, a través de esta carta, prepara nuestra mente y nuestro corazón para vestirnos con la armadura de Dios y resistir al diablo. Porque, oye hermano, nadie puede resistir al diablo, sino solamente nuestro Dios. Y creo que nuestro Señor no quiere que nosotros peleemos, porque Él pelea nuestras batallas. El apóstol Pablo, en la carta a la iglesia de Éfeso, les instruye y también nos recuerda a nosotros, amados hermanos, sobre la naturaleza de nuestros enemigos, enfatizando que la lucha principal no es contra personas, carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad, para que los cristianos nos vistamos con la armadura de Dios
y nos mantengamos firmes. Eso es lo que el apóstol Pablo le escribía en aquel entonces, así animaba a la iglesia de Efesios. Y creo que el Señor hoy nos anima también a nosotros, que estemos firmes, que mantengamos esa firmeza sabiendo que la fuerza viene del Señor. Porque en Efesios 6:12 dice lo siguiente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Sabemos que el enemigo así trabaja, porque el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta a la iglesia de Éfeso, posiblemente estaba en una fría o calurosa prisión en Roma. Probablemente durante su primer encarcelamiento alrededor de los años 60-62 después de Cristo. Pablo insta a los cristianos a vivir de acuerdo con su vocación, renovando su mente y su corazón, y a revestirse de la armadura de Dios para resistir al diablo y a sus demonios. Le redactaba una carta guiado por el Espíritu Santo y le recordaba a la iglesia de Éfeso que tenía 4 enemigos al frente de la batalla. Y esos son los mismos enemigos que tenemos usted y yo. Porque número 1, tenemos lo que son los principados. En el contexto de la Reina Valera, nos dice que la descripción de los principados en griego se refiere a las fuerzas espirituales o seres que tienen autoridad y rango en la jerarquía del mal, específicamente en oposición a Dios, y se les concibe como gobernantes o gobernadores en el ámbito espiritual. Esto, amados hermanos, esto es lo que nos dice lo que son principados, pero número 2 tenemos lo que son potestades. Exous, que quiere decir en griego, se refiere a seres espirituales, generalmente ángeles caídos o demonios, que poseen poder y autoridades especialmente para el mal. Y número 3, hermanos, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Se refiere a, entidades malignas con un poder y autoridad espiritual que se oponen a Dios. La frase en griego equivalente que transmite la idea de estos gobernadores actuales a nivel global. Y si nosotros nos damos cuenta, hoy por hoy, parece ser que hay una batalla entre los poderes que quieren controlar al mundo de alguna de otra manera. Vemos una agenda global que hoy quieren tenerla terminada para el 2030. Y creo que no son cosas buenas porque el diablo está gobernando, es el gobernador de las tinieblas de este siglo. Contra huestes, y en la 4 dice contra huestes espirituales de maldad. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que en las regiones celestes puede ser parafraseada como las cosas espirituales de maldad en lugares celestiales, y se refiere a las fuerzas y seres malignas que se oponen a Dios y a los creyentes. En la batalla diaria, hermanos, tenemos enemigos reales que se disfraza de muchas maneras. Un ejército de maldad dispuesto a destruir el alma, la mente y el corazón del creyente, y con ello destruir la familia instituida por Dios. Creo que
Dios instituyó una familia y Él quiere mantener una familia unida. Y nosotros, como padres de familia, tenemos esa responsabilidad. Como varones del hogar, como sacerdotes del hogar, tenemos esa responsabilidad de doblar nuestras rodillas ante nuestro Señor y decirle: Señor, ayúdame a resistir al diablo. Tú puedes hacerlo, te lo pido con humildad, Señor. Porque, ¿qué le murmura Satanás al oído el día de hoy? Puede ser, trabajas duro, te mereces lo mejor, ya trabajaste. O también, ¿qué tanto es tantito? Todo mundo lo hace. ¿Qué ofertas le puede estar haciendo Satanás el día de hoy? ¿Qué fantasea? El profeta Jeremías dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y esta cita bíblica está en el libro de Jeremías 17:9. Repito el texto bíblico, Jeremías 17:9. El apóstol Pablo nos exhorta a estar firmes y tomad la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado esto, estar firmes. Esto lo podemos encontrar en el libro de Efesios 6:13. Las batallas más grandes del cristiano se ganan postrado de rodillas, en oración ante nuestro Dios. Nuestro Señor Jesús nos da ejemplo en el libro de Marcos, 1:35, dice lo siguiente: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esto es lo que hacía nuestro Señor Jesús, la oración. Y la oración nos puede mantener en comunión con nuestro Dios. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Hacedor. A Él tenemos que ir. Invoquemos de rodillas en oración a nuestro Padre amoroso, como lo hacía el apóstol Pablo. En Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vistámonos con la armadura de Dios. En acción de gracias, el rey David así se dirigía a Dios: Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmos 18:2. Conclusión: en la guerra espiritual que tenemos los creyentes, el apóstol Pablo nos recuerda que estemos firmes ante las acechanzas del diablo, que nos ciñamos con la verdad, que nuestro calzado sea el evangelio de paz, que tomemos el escudo de la fe y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Quiero orar para concluir. Padre Santo, Señor que eres Dios, gracias por la oportunidad que me das, Dios mío, de compartir tu bendita palabra, Señor. Yo te pido, Señor, por aquellos hermanos, Señor, por aquellas personas, Señor, que están atravesando situaciones difíciles, Señor, que están teniendo esa guerra espiritual, Padre Santo. Fortalécelos, Dios mío, en sus debilidades. Ayúdanos, Padre Santo, porque tú eres nuestro ayudador. Padre Santo, que esta palabra tuya, Señor, melle en los corazones nuestros. Te lo pido, Dios mío, en este nombre de nuestro Señor Jesús, tu Hijo amado. Amén.